Entonces no se desesperen si a alguien le empezó a llegar la calificación y a otros no. Esperen 2 o 3 días, como les digo, ¿sí? Porque si no me van a empezar a escribir mensajes, a mí no me llegó, a mí no me corrigió, a mí no... entonces por ahí, no sé, puede ser que hoy corrija 10 y mañana corrija otra tanda. Entonces vayan moderando así la ansiedad. Para que no, los aviso como de antemano para que no me empiecen a escribir que me falta a mí, que me falta mi nota, que a tal le corrigió y a tal no le ha llegado. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con eso de la actividad que quede? ¿O quedó todo claro? ¿Está bien? Bien. Pueden ponerlo en el chat si hay alguna duda. Y bueno. Y en relación a la unidad, hay una chica que me hizo una pregunta en el foro que se la contesté, no me acuerdo en este momento el nombre, pero si está aquí, era una pregunta de Finis, y no le alcanzó la respuesta que le di en el foro, puede volver a preguntarme aquí para ampliarla. Perfecto. Listo entonces. Bien, ¿hay alguna duda que haya quedado de la unidad 2 para ir avanzando? ¿O no tienen dudas o no han leído nada de la unidad 2? Eso sería lo importante que yo sepa. No importa si no han leído nada, prefiero saber que no tienen dudas porque no han leído nada, básicamente, casi que sean sinceros, que no hay dudas porque no han leído nada, porque están con otras materias, o realmente les ha resultado claro. Me llama la atención porque normalmente la unidad 2 es media compleja y no suele ser tan fácil o que no tengan ninguna dificultad. Por eso reitero la pregunta. ¿Y Romina había levantado la mano? Romy, te escucho. Sí, profe, disculpe. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, vi que los filósofos son un poco largos y son un poco difíciles de entender. Yo realmente para hacer la infografía saqué información de otros lugares, además de la información que usted había dado. En el momento de rendir, ¿qué es lo que nosotros deberíamos saber fundamental de los filósofos? Por ejemplo, Tienen que decir en qué seguir, se basó cada uno y demás. a ver, tienen que seguir las guías de estudio y el programa. O sea, el programa es una guía ya de por sí de lo que se va a evaluar de ese autor. Y a su vez, Sí. en las guías, yo les he explicado cuál es el hilo conductor, qué es lo que recuperamos de los filósofos, qué temas, porque los filósofos tienen muchísimas cosas para averiguar de ellos, pero nosotros tomamos determinada información que nos sirve para el hilo conductor, que es la evolución del fundamento del derecho y la dicotomía entre el justnaturalismo y el justpositivismo. Entonces, lo que tienen que ustedes seguir de guía es el programa y las guías nuestras, o sea, las guías del material, las guías de las clases. Eso serían lo que ustedes vieron que en el... A ver, voy a compartir la pantalla. Acá está la unidad 2. Vieron que está la clase, la guía de clase y la clase 1, esa es la guía. Y la otra guía es el PowerPoint, ¿sí? Entonces, todo lo que se ve ahí no es que tienen que estudiar esto. Esas son las guías para poder estudiar el material. Y después hay unos audios acá donde te hablan de roles, de working y de finish, que son lo que ustedes tienen que seguir de criterio. Tienen que guiarse por la bibliografía, no por datos que por ahí pueden ser de fácil acceso por internet,
pero que no tenemos una fuente que así lo certifique, ¿no es cierto? Acuérdense que Internet tiene mucha información, pero de esa cantidad de información hay información que está chequeada, digamos, que tiene un fundamento científico, y hay información que no lo tiene. A ver, la información que tiene respaldo científico es la del Google School o Google Académico. No sé si lo han usado o lo han revisado. El Google Académico es el que tiene información chequeada o de alguna manera respaldada, ¿sí? No se sube cualquier cosa al Google Académico. El Google común tiene informaciones que son respaldadas porque son de sitios o de páginas o de revistas científicas que tienen respaldo, como por ejemplo Dialnet, pero también está el Rincón del Vago. O sea, hay de todo en Internet. Ustedes saben más de eso que yo. Y de todo lo que hay en Internet, pueden haber cosas que sean reales y cosas que no lo son. Nosotros por eso seleccionamos la bibliografía que está respaldada, de cual hay algunos videos, que esos videos que hemos subido con algunos autores, lo subimos porque consideramos que lo que dice o el extracto de lo que dicen es adecuado, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque muchas veces ustedes todavía no tienen la formación para poder dilucidar si eso que buscaron por internet está bien o está mal, ¿sí? No tienen ese respaldo. Si lo sacan de un Google académico, sí, está chequeado. O de determinados sitios chequeados. Pero si lo sacan de Google porque sí nomás, puede ser que sea cualquier cosa y que eso no lo... después digan cualquier bolazo en el examen. Entonces, siempre estudien no de lo que les es más fácil, sino de la bibliografía que se les ha otorgado para estudiar. Y lo que no entienden lo preguntan. Bien. Roles. ¿Qué parte? ¿Solamente la del velo? ¿Del velo de la ignorancia? En realidad, la teoría de la justicia es... Hola, buenas tardes, profe. Sí. Sí. Sí, en realidad sí, es la parte del velo donde él sostiene que la persona que se tiene que poner, hacer de cuenta que no tiene nada frente a él, ponerse una posición, como escribía en el texto, la parte donde de esa posición, lo que yo no entiendo es frente a qué, frente a la sociedad, cuando se está construyendo, Exactamente. Previamente. Toma una similitud a lo que es la teoría de los contractualistas, ¿sí? El estado de naturaleza previo ese, del que habla Hobbes, que habla Rousseau, en el que el hombre todavía está en un estado asocial o presocial, antes de juntarse con otros hombres. Solamente que Rawls, en vez de hablar de estado de naturaleza, habla de esta posición originaria, ¿sí? Este primer momento en el que el hombre aparece sin todavía tener contacto con otros hombres y sin todavía formar parte de una sociedad. Entonces acuérdense que es una especie de hipótesis de alguna manera, o un juego, básicamente lo que él intenta hacer, en el que dice cómo poder crear una sociedad completamente justa. Entonces se pone desde el punto de partida de que las personas que forman parte de la asamblea, estas personas que en teoría toman las decisiones para todos, ¿sí? Están en un estado o en una posición originaria en la que no saben cuál es la situación que van a tener cuando se conforme la sociedad. Es decir, no van a saber si son pobres, si son ricos, si tienen casas, si no tienen casas, si tienen frío, si tienen calor, si van a tener acceso a servicios de salud, o van a tener para comer o no van a tener para comer. No saben nada. Entonces, desde ese punto de vista, él entiende que estas personas, porque, a ver, es muy fácil
tomar decisiones, probablemente la mayoría de nuestros legisladores, todos tienen casa, o tienen una vivienda, o no pasan hambre, ni pasan frío, y todos tienen servicio de salud. Entonces probablemente hay muchas situaciones, o muchas situaciones que desconocen de la realidad, ¿sí? Y entonces es muy fácil tomar la decisión con la panza llena, con la obra social y con el techo en la cabeza y calentito desde tu casa. Entonces plantea, a ver, que las personas que toman las decisiones no sepan qué lugar van a tener en la sociedad. Es una especie de acuerdo o de toma de decisiones presocial. Esas decisiones se toman antes de que se constituya la sociedad. Y a partir de ahí, como llama el velo de la ignorancia, podemos decir, el tener los ojos tapados, es no ver en qué lugar estoy yo. Y entonces dice, a partir de no ver en qué lugar estoy yo, voy a pensar, o en lo que él dice que debería pensar el que toma la decisión, de crear normas que de alguna manera beneficien a los que están más desventajados, más desfavorecidos en la sociedad, ¿sí? Entonces, si yo, cuando me saco el velo de la ignorancia, resulta que tengo casa, que tengo comida, que tengo servicio de la salud, que tengo educación, está bien. Pero si yo realmente estoy en el peor lugar que me podría haber tocado, las leyes que se crearon de alguna manera van a tratar de hacerle la vida más fácil a las personas que están en ese peor lugar. Entonces, él entiende que las personas que toman la decisión, aparte de no saber qué lugar tienen, deben pensar, deben imaginarse que que les va a tocar el peor lugar o el lugar que hubiese elegido su peor enemigo, ¿sí? En el peor lugar que podría haber tocado, donde la persona que más me odia sobre la faz de la tierra, me imagina que yo voy a estar allí. Entonces, a partir de allí, esa es la regla Maximin que dice él, es el pensar que voy a estar en el peor lugar del mundo, ¿sí? Y a partir de ahí ver cuáles son los dos grandes principios, que habla del principio de la libertad y de la igualdad, y cuáles serían como las reglas que deben tener en cuenta para crear esa sociedad más justa que él estima en esta especie de juego, ¿no es cierto? Es como si nosotros, yo cuando estábamos, hacía el ejemplo cuando compartíamos en las clases, años atrás, que si pasara algo así, que bueno, ya podría ser que pase, porque ya no se sabe qué puede pasar en este mundo, que de repente, no sé, venga un ataque zombie y quedáramos nada más que nosotros en el aula de la facultad y tuviéramos que empezar a tomar decisiones de cómo vamos a regular nuestra conducta. ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a obedecer? ¿Quién va a hacer las tareas? ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque probablemente de todas las personas que estamos acá, todas tenemos situaciones diferentes, sociales, económicas, de salud, de edad, familiares, de todas las situaciones. Entonces por ahí si yo digo, no, vamos a hacer tal cosa, no sé, tenemos un paquete de galletas, así doy un ejemplo absurdo, y vamos a darle una galleta a cada uno, cada 10 horas, porque eso es lo único que tenemos. Probablemente una persona puede haber una persona en este grupo que sea diabética y que necesita comer más seguido, porque se puede compensar, si no. Entonces, sería justo para esa persona que la regla sea igual para ella, no, hay una diferencia. Entonces habría que ajustarlo. Probablemente, si hay una persona celíaca que no puede comer una galleta, bueno, podrá comer, haremos de que coma otro alimento. O tampoco será lo mismo si la persona, no sé, pesa 40 kilos que los varones que por ahí a veces comen más y son más grandes y necesitan más energía. Bueno, esas reglas que parecían una estupidez, como repartimos paquetes de galletas, pueden ser
súper sencillo puede complejizarse. Si yo reparto todo por igual o si yo tengo en consideración la situación de cada uno. ¿Sí? Igual que las leyes son generales, pero a veces si las aplico ciegamente a todos por igual, puedo generar situaciones de injusticia para determinadas personas que por su situación económica, familiar, social, cultural, de salud o del aspecto que sea, puede sufrir una desventaja extra en relación al resto de las personas. Entonces, no estamos terminando de ver la unidad. Están haciendo preguntas de la unidad 1, los que la leyeron y les quedaron algunas dudas para resolver. Recuérdense que nosotros no damos clases magistrales en introducción. Sí, Pam, Florencia. Profe, por eso es ahí cuando entra el principio de igual libertad y el principio, el otro creo que era de diferencia. El principio de la diferencia. Exactamente. Bien, bien. Ahora sí me quedó más claro. Muchas gracias, profe. Sí. Imagínense que igual de todos modos esta es una teoría que Rawls la pensó para aplicar en una sociedad de Estados Unidos, ¿sí? Hay muchas cosas que son teorías, ¿sí? Que a veces pensarlas en la práctica, bueno, pueden generar algunas incongruencias, pero también pueden ser buenas ideas, porque probablemente si las decisiones que toman nuestros legisladores la toman desde un punto de vista en el que se pongan en el lugar de los más desventajados, probablemente, y no de los intereses políticos, económicos, empresariales o de grupos de lo que sea, probablemente algunas decisiones sean diferentes o podrían generarse leyes más adecuadas o más justas si todos nos ponemos en otro lugar, en otra postura y no empujas de poder o específicamente ideológicas a veces. Entonces, quizás no es tan loco que es una sociedad más justa. También podemos ponernos a debatir filosóficamente qué es la justicia, ¿sí? Ahí lo van a ver ustedes un poco más en la unidad de valores. ¿Qué es la justicia? Y la justicia social puede tener varios matices esta discusión. Hago una pregunta para que ustedes me pongan así o levanten la mano, porque en este Meet no tengo como para hacer encuestas, no me sale la configuración. A ver si me sale acá abajo. No. De ustedes, hay una diferencia de edad con algunos. ¿Quiénes han visto el anime Death Note? ¿O lo han visto? Bautista lo vio. Mayra lo vio. Perfecto. Un manso anime, Maximiliano. Bien. Valentina, Fernando. Vale, quiero que haya muchos. Ahora no vamos a hacer un trabajo sobre eso, pero quiero saber quiénes la han visto. Yo vi solo 2 capítulos. No la película, porque la película es malísima, sino el anime. ¿Está en Netflix? Está en Netflix, sí. Está en Netflix, por si lo quieren ver. Pero igualmente todavía no era como para hacer un testeo. Hay algunos que ya la han visto. Bien. No, la película no. Valentina, la película, las chicas me prohibieron ver la película. Me dijeron, tenés que ver el anime porque la película es un atentado a la serie. Bueno, y se me ocurrió decir algo porque justamente habla de una de las cosas de las que reflexiones sobre la justicia. Y estuvimos el miércoles pasado viendo una charla de la Facultad de la UBA, del Departamento de Filosofía del Derecho, donde se hizo todo un debate sobre ese anime. Entonces había algunas cuestiones que quedaron ahí interesantes para seguir debatiendo, pero por ahí lo
lo incorporamos en la unidad de, que creo que es la 6, como han cambiado los nombres. No, la de la 5, la de los valores. Es la 5. Bien, ¿alguna otra duda de la 1? ¿Hayan quedado ahí? Nicolás, porque ahí habilitó el micrófono. No, profe, ni una duda. Buenísimo. Bueno, buenísimo, no tan buenísimo, porque probablemente no tengan dudas porque no han leído. Así que me inclino más por esa situación. Kant, no vimos a Kant en la unidad 2. Claro. Ya, creo que Kant lo ven en otra unidad, pero no me acuerdo en cuál, en la de valores. Estoy viendo el calendario porque es la de lo de ética, ¿no es cierto? En el derecho natural creo que hay una partecita, pero no lo tomamos en la unidad 2, pero sí creo que se ve en la unidad de ética de la 1, cuando ven lo del imperativo categórico. No sé si es eso lo que me están preguntando. Y después alguien preguntó, San Agustín. De San Agustín tienen que saber, bueno, la parte de la introducción, digamos, cómo aparece el tema del cristianismo en la filosofía, cómo pasamos a la filosofía cristiana, y la clasificación de leyes que hace él en ley eterna, ley natural y ley humana. Eso es lo que tienen que ustedes saber de San Agustín, la clasificación y cuál es cada una de las leyes. Y obviamente que para él, tanto para San Agustín como para Santo Tomás, la ley humana debía ser creada o originada a partir de la ley natural, que era la representación en el hombre de la voluntad de Dios que está en la ley eterna. Eso nada más. Claro, conmigo sería la unidad 2. Acuérdense que está ahí el cronograma. La unidad 2 y ahora empezaríamos la unidad 3. La ley humana es la ley positiva, la ley creada. No, Juan Cruz. Estuvimos revisando la actividad y preguntas de la unidad 1. Afortunado de que hayas podido dormir así un rato. Bien. Okay, profe. Aprovechen que cuando estudien, yo cuando estudiaba dormía la siesta, cuando me recibí no pude dormir nunca más la siesta y es una de las cosas que más extraño de mi época de estudiante. Si bien estudiaba mucho, la siesta era como el recreo sagrado. Si no dormía la siesta, así fuera el día antes de rendir, yo dormía 40 minutos de siesta. No necesitaba ni reloj. Decía 40 minutos, me acostaba y a los 40 minutos exactos me despertaba. Ya tenía como un reloj interno. Y después nunca más pude dormir siesta. Bien. Bueno, Locke está dentro del derecho natural racionalista o clásico, la tercera etapa. Y bueno, ahí lo que ustedes tienen que ver es qué tipo en los tres, en Hobbes, en Locke y en Rousseau, lo que tienen que ver de los tres, que eran el contractualista, cuál era el estado de naturaleza, o cómo debía ser el hombre, o cómo ellos decían que era el hombre en ese estado presocial, cuál era el contenido del contrato, este contrato que hacían con los demás
demás hombres. Obviamente que un contrato es una ficción, ¿no es cierto? No es que las partes se juntaban y firmaban algo escrito, ¿no? Este acuerdo tácito entre los miembros de la sociedad, ¿qué era lo que acordaban? ¿Qué derechos acordaban los ciudadanos darles al Estado? Y en función de qué tipo de contrato hacían, resultaba el tipo de Estado. Yo eso no lo explico muchísimo porque sé que también lo ven en político, por lo que me han dicho. En otros años, no sé si este año también lo ven igual, pero básicamente nosotros solamente vemos el tema del contrato social. Cómo se creaba, cómo era el fundamento del derecho y qué tipo de contrato era y qué tipo de Estado resultaba de ese acuerdo, según sea Hobbes, Locke y Rousseau. Y bueno, la primera pregunta vinculada a lo del animal social, bueno, tiene que ver con la concepción de los naturalistas antiguos que entendían que el derecho natural estaba en la naturaleza del hombre, ¿sí? Eso que era igual, inmutable, no era otra cosa que la naturaleza del hombre. Todas las personas, por más que uno sea alto, otros sean más bajos, uno sea rubio, otros sean morocho, uno tenga un color de piel blanco o mestizo o del que sea, todos tenemos la misma conformación interna, la misma naturaleza, ¿no es cierto? Todas las personas tenemos un corazón, no podría haber una persona sin un corazón. Entonces él plantea de que dentro de esta naturaleza del hombre, lo que nos hace igual a todos es esta naturaleza social. El hombre no puede vivir solo, sino que tiende a reunirse con otros hombres desde su inicio. Entonces así se van formando las familias, las tribus, los grupos de personas más pequeños hasta que se van armando las grandes sociedades. Y esa misma naturaleza de vivir con otros hombres es la que nos lleva a acordar determinadas conductas, ¿sí? Así como ustedes de lo más chico que pueden decir, si les toca compartir la habitación con un hermano o con una hermana, seguramente tienen reglas, ¿sí? Esto es mío, esto es tuyo, esto no me lo tocas, este cajón es mío, este cajón es tuyo, esta ropa es mía y esta ropa es tuya y yo no me pongo lo tuyo, o sí, nos prestamos en tales o cuales condiciones, ¿sí? O en una familia hay reglas de cómo nos vamos a comportar, qué van a hacer. Normalmente no hace cualquiera lo que se le canta, sino que hay reglas de convivencia. En los primeros momentos en donde nos encontramos en grupos sociales, hay reglas de conducta, desde que vamos al jardín, que nos enseñan las reglas de convivencia. Bueno, esas reglas que ahora están un poco más impuestas, de alguna manera, surgen naturalmente del convivir, de cómo vivir sin generar conflictos. Y a partir de ese mismo fundamento es que se van generando reglas de conducta. Y ese para Aristóteles sería el fundamento del derecho. La misma naturaleza del hombre se va transformando o va generando la necesidad de regular nuestras conductas. No sé, Andrea, ¿en qué parte está lo del CODE? ¿En qué contexto? No sé si me puedes decir en qué parte del material. No le da el micrófono. Porque por ahí así exactamente no recuerdo en dónde está, como para responderte, porque hay muchas cosas que tienen que ver con el contexto de dónde está escrito en la oración o en el material específicamente. En todo caso, si lo puedes buscar o escribir, enseguida lo contestamos. Bien. ¿Alguna otra duda que haya quedado de la unidad 1? Recuerden que en el material hay varias cuestiones.
de los autores más complicados que son Rawls, Dworkin y Finnish. Hay unos audios, también hay unos videitos dentro del material. Hay un video de Rawls y hay un video de Dworkin. Y si bueno, queda alguna otra duda que... el código de Napoleón. A eso hace referencia. El código de Napoleón. Es el código, como código civil de Francia. Ese es uno de los antecedentes nuestros. Sí, otra pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Mayra. Yo, profe. Sí, una consulta. En la bibliografía obligatoria, ¿de dónde la sacamos para complementar? ¿No está en todo el material o hay que buscarla en la web? No, está en el material. Está en el material. Todo eso es lo que está en los materiales. A ver, voy a compartir la pantalla para que... Ahí se ve. Compartida. ¿Se ve? Se ve negro, ahí está. Ahí se. Bueno, acá está la 2. Bueno, acá hay unos videos y acá está el material. Acá están los audios que yo le decía. Acá hay otros videos de Rawls y de Dworkin. Y acá donde dice bibliografía está el material en esa carpeta. Está un texto de Finnish, todo el otro material de la unidad 2 y otra parte de la unidad 2. Esos 3 PDF sería la bibliografía. ¿Sí? Dentro de donde está la carpeta material de estudio. Y después, bueno, acá está el trabajo práctico. Julián y... Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda. Ahí usted acaba de mostrar el material de estudio unidad 2, esa carpeta, y uno de los archivos, que creo que es... Ay, lo perdí. Figura como unidad 3. ¿Es un error de tipeo o por ahí se ha confundido, digamos? Es que puede ser que este año se cambió el programa, digamos, y esta era la antigua unidad 3. Ah, ¿sí? ok. Sí, porque por ahí se dije, me va a confundir y... Ahí esta que dice introducción de derecho unidad 3, el derecho y su fundamento. Es la unidad 2, no está cambiado el PDF adentro, pero sí es la unidad 3. Es la unidad 2, mejor Me dicho. pareció. Sí. Bueno, gracias. Bien, gracias por la pregunta. Así no hay confusión. No está cambiado adentro el PDF, sí se cambiaron en los títulos, pero dentro del PDF no. Bien. ¿Y alguien más había levantado la mano? Yo, profesora, pero era para hacer la misma consulta que Julián. Teníamos la misma duda. Perfecto. Sí, adentro, si bien dice 3, es la unidad 2. Sí, porque me confundí también porque en esa, donde dice unidad 3, habla de Santo Tomás, de San Agustín y todo eso. Claro. Sí, lo que está en esa carpetita es la unidad 2. Si bien puede ser que adentro del archivo diga 3, es la unidad 2. Así no hay más confusión. Bien, y la unidad 3, que es la que vamos a ver ahora, era la anterior unidad 4, que es, a ver, voy a mostrarles acá. Así no hay dudas. La unidad 3. Esperen que si me levantan la mano cuando estoy compartiendo, no veo. Ahí está. Acá tienen. Donde dice, comenzamos a estudiar. La unidad 3 tiene una primera parte donde hablamos de las fuentes del derecho, la ley y la costumbre jurídica. Acá hay unos enlaces, que ahora vamos a ver bien dónde van. Después tenemos... esto dice primera clase y segunda clase, pero en realidad lo estaba distribuido así porque lo fuimos armando así para cuando no había encuentros sincrónicos, como para que ustedes vayan teniendo un orden. Pero así que les puede servir a ustedes esto.
Por ahí lo bueno es que veamos hoy algunos lineamientos de la unidad 3 y el miércoles, que es el otro encuentro sincrónico que tienen conmigo, yo les saquen algunas dudas que tengan del material y en todo caso yo a ella les voy a explicar cuál va a ser la actividad, que todavía no la tengo habilitada porque le voy a hacer algunos cambios, ¿sí? A ver, ¿alguien había levantado la mano? ¿De vuelta? Sí. Eliezer, o quedó la mano de la vez pasada. No, se quedó la mano de la vez pasada, profe. Bueno, no hay problema. Sí, vamos a la unidad 3. Bien. A ver. Que acá sería esta. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve, profe. Ah, bueno. Bueno, miren, la presentación dice unidad 4, bueno, es la 3. Entonces, está bien colocado en el aula. Por ahí no, adentro los archivos no están cambiados, pero la unidad de fuentes del derecho es ahora la unidad 3, ¿sí? Profe, disculpe que le interrumpa, pero la Sí. presentación de pantalla se quedó en el campus de la Ah. Sí, eso le iba a decir, perdón. Pensé que estaba hablando de la pantalla que estaba mostrando. Espérense entonces. Acá. Ahora me dicen si se ve. Ahora sí. Ahora sí, profe. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ay, espérense, a mí se me perdió. Ahí está. Bien. Esta unidad es una de las unidades como más mega archi importantes de la materia. Así que es una unidad que tienen que manejar muy bien, porque aparte les va a servir para todas las materias en las que esté involucrado el derecho civil y comercial. Y en general todo el derecho. Por eso es importante que ustedes en esta unidad no dejen nada colgado ni al azar, porque es una de las unidades que en los finales, si no lo manejan bien, no hay chances de continuar. ¿Qué son imprescindibles? Ustedes ahí, acuérdense siempre tener el programa. Analizamos cuál es la fuente del derecho, o cuáles van a ser las fuentes del derecho. Ahí hay un par de definiciones, pueden tomar cualquiera de esas definiciones. De dónde surge el derecho, o cuál es la forma de manifestación del derecho, o cuáles son las reglas que de alguna manera establecen qué es lo que está prohibido y qué no está permitido, ¿sí? Y nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista muy práctico, en el sentido de analizar cuál es la fuente del derecho, cuál es el derecho que se aplica, cuál es el derecho que las personas deben obedecer o deben cumplir, y cuáles son cuál es el derecho que las personas tienen que, o que las autoridades tienen que aplicar o pueden exigir. Recuérdense que el derecho, no sé si esto lo han visto en civil, probablemente, pero lo pregunto por las dudas. Recuerden que el derecho y la ley no son lo mismo, ¿sí? No es lo mismo el derecho y la ley. ¿Por qué no son lo mismo? A ver si alguien lo puede decir. Puede ser, profe, que a lo mejor la ley es lo que tenemos que cumplir, o las reglas que tenemos que cumplir, el derecho sea algo más personal, algo que, por ejemplo, tenemos todos los humanos. No. Vos estás dando ahí una definición de derecho comparándolo con el derecho subjetivo, ¿no es cierto? Pero yo hago referencia a la ley y al derecho objetivo. No sé ustedes si en el ingreso ven algo de esto. Como no sé bien qué ven en el ingreso, no podría averiguarlo, pero a ver si podemos llegar a alguna reflexión. ¿El derecho es solo la ley?
No, ¿por qué? O sí, ¿por qué? A ver, ¿qué se les ocurre? No, profe, el derecho no es solo la ley, porque hay cosas que no están escritas en leyes. Por ejemplo, el derecho consuetudinario, que es de la costumbre. Hay cosas que sabemos que no tenemos que hacer sin necesidad de que haya una ley que nos diga eso. La costumbre es otra fuente también del derecho. Pero a ver, me llama la atención, más que me llama la atención, me preocupa que no haya más reflexiones, aunque sean intuitivas, de que el derecho y la ley no son lo mismo. A ver, las leyes son las reglas o normas o pautas de conductas o preceptos de conductas que regulan la conducta de las personas para determinar lo que está prohibido o lo que está permitido, para determinar una acción positiva o una acción negativa o una abstención. Pero entonces ustedes son todos positivistas si dicen que el derecho y la ley es lo mismo. Son todos kelsenianos, diría yo. Minis Kelsen, del Team Kelsen. Team Kelsen, son todos Team Kelsen. Profe, ¿no sería que el derecho busca más hacerlo justo por más que no se esté dejando llevar por una ley en concreto y que la ley es así como más objetiva, es como muy puntual y que el derecho sea más en lo justo? Así como lo has dicho, no estaría bien, pero sí has agregado un elemento que tiene que ver con el elemento axiológico, que ahí, de alguna manera, estás agregando algo más, que el derecho no es solo la norma, sino que también hay valores. Me llama la atención también porque en la unidad 1, estoy revisando el aula, ustedes tienen material sobre la teoría tridimensional del derecho y tienen también material algo sobre, o por lo menos la definición multidimensional de Martínez Paz del derecho. Entonces, son todos unidimensionales normativos. Kelsen, si el derecho solamente es un conjunto de normas coactivas, si puedo repetir ¿Alguien se acuerda? ¿Leyó algo de la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reales? Que de todos modos ya Sí, está profe. superada. Bueno, Que era normativo, axiológico y fáctico. Bueno, entonces... Que claro, que el derecho también tiene que ver el hecho social. Ahí ya de entrada, en esa concepción, ya nos damos cuenta que la ley y el derecho no es lo mismo, pero simplemente nos podemos dar cuenta de eso, ¿sí? Porque el derecho, si lo entendemos como un fenómeno jurídico multidimensional, o al menos tridimensional, entendemos que el aspecto normativo es una parte del derecho. Pero por otro lado, si ustedes agarran el Código Civil y Comercial, en la primera parte, por eso les preguntaba si en civil eso no lo ven, el legislador aclara la diferencia entre ley y derecho. Expresamente lo plantea, dejando en claro que el derecho y la ley son dos cosas distintas, en la explicación de motivos de esa primera parte. Entonces, tenemos que el derecho no es solamente la norma o la ley, sino que hay otras dimensiones. La dimensión fáctica o sociológica, en la cual podemos incorporar, como dijo Florencia, a la costumbre como una fuente de derecho, ¿sí? Después vamos a ver si son fuentes formales o si son fuentes materiales.
no tienen civil en este semestre. ¿Qué tienen? ¿Introducción? Tenemos ¿Político? privado, aprendizaje tenemos, sí. universitario. Bueno, pero si es privado, civil, bueno, es lo mismo. Es privado. Derecho privado. Lo que pasa es que yo le pongo ya, le nombro como derecho, para que quieren que quería buscar, si tengo acá a mano. Ustedes tienen el manual de Rivera, estudian eso en civil, ¿no es cierto? O en privado. Lo que pasa es que ya no se usa más la Sí. terminología de derecho privado y derecho público. Porque ya se ha borrado un poco con el Código Civil y Comercial esa terminología. Por eso yo le pongo civil. Ustedes si ven el libro de Rivera, claramente ahí explican la distinción entre derecho y ley. Y justamente en Fuentes tenemos eso. El derecho, las fuentes del derecho no solamente es la ley, porque la ley es una dimensión. Tenemos otras fuentes del derecho. Las fuentes que surgen, como dije recién, de lo fáctico o de lo sociológico, que puede ser la costumbre, y actualmente no son solamente la costumbre, sino son los usos, prácticas y costumbres, que es lo como tal, como dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Y también tenemos un contenido axiológico, donde aparecen los principios y los valores jurídicos como fuentes del derecho. Y ahí vemos la dimensión axiológica. Entonces, es grave, muy grave, que no sepan que el derecho y la ley no son lo mismo, ¿sí? Eso lo doy como un llamado de atención con lo poco que ustedes llevan cursando. Ya ese dato es algo importante a tener en cuenta, que eso no lo manejen, porque el derecho es mucho más que la ley es solamente una parte o un elemento dentro del derecho, una fuente del derecho. Relacionen lo que han visto en la línea 1 o lo que han visto en civil para ir armando el conocimiento, ¿sí? Vayan relacionando algunas cuestiones. En el libro de Rivera, como les digo, eso está, sí, les tengo paciencia, pero les marco lo que está mal, porque sería una mala profe si les dijera que no es grave esto, ¿no es cierto? Les diría, ay, no, está divino, sigan todo igual, buenísimo, van re bien. O sea, no. Lo que detecto que es grave, y se lo voy a decir, para que ustedes lo corrijan. Por eso les digo, no para que ustedes ya les va a caer en la cabeza que después de esto que les he dicho, nunca más en la vida van a decir que el derecho y la ley son lo mismo. Seguramente. Y no es de mala, justamente, es como lo correcto. Sí, no tanto, no me interesan a mí, por lo menos en nuestra cátedra no somos memorísticos. A mí no me interesan las definiciones de memoria, pero sí me interesa la reflexión, que vayan reflexionando y que vayan relacionando información, que no metan información automáticamente de memoria sin razonarla y sin pensar. Si ustedes ya vieron que el derecho es un fenómeno jurídico tridimensional que supera la visión unidimensional normativa de que el derecho es un conjunto de normas coactivas, como dice Kelsen, ya deben entender que justamente el derecho es más que una norma, ¿sí? Obviamente que la norma forma parte del derecho, eso no lo podemos desconocer, pero que sí, en el derecho tenemos que tener en cuenta otras situaciones. Si nosotros, como jueces, imagínense que tenemos que resolver un caso, y ese caso, solamente el juez tiene la norma para resolver y no le presta atención a la situación, a los hechos, a los valores en juego, en ese caso, que yo tengo que resolver. Los jueces serían máquinas, autómatas, ¿sí? Le ponemos a todo lo mismo. A ver, ¿todo esto se quieren divorciar? ¡Pum! Listo, lo divorciamos. No importa
si la familia de uno tiene hijos, no tiene hijos, si hay violencia de género o no hay violencia de género, si hay hijos naturales, hijos adoptivos, si es un matrimonio igualitario o un matrimonio heterosexual. No habría ninguna distinción. Si yo digo, acá el artículo del divorcio del 325, todos iguales, divorciados, vayan a su casa. No, pero, señor juez, mire que en este caso hay una situación de violencia de género, entonces la persona la tenemos que sacar de la casa porque hay riesgo de vida de la mujer, por ejemplo. No me importa, si quieren divorciar acá todos se divorcian igual. Eso sería un positivismo, en donde solamente conocer la ley es lo que le sirve para resolver los casos. Sería el clásico silogismo judicial. Tengo la norma, los hechos y saco la sentencia automáticamente. Entonces, obviamente que la ley es, en un Estado de Derecho, obviamente que la ley es la principal fuente del derecho, pero no podemos decir que es la única fuente del derecho. Si ustedes, les recomiendo eso, que revisen ahí voy a avanzar un poquito. Antes de la clasificación, me voy a ir al artículo 1 del Código Civil y Comercial, ¿sí? A mí no me interesa que se sepan el artículo de memoria, primero y principal, porque en un parcial no lo vamos a tomar artículo de memoria, probablemente se los pongamos completamente escritos y les hagamos preguntas sobre el artículo, y en un final les dejo leer el Código Civil y Comercial, no me interesa, porque me lo van a tener que explicar, por eso les digo. No me interesa la memoria, porque la memoria es el primer nivel, la simple aprehensión es el primer nivel del conocimiento. El raciocinio y el juicio son los niveles que yo busco del razonamiento o de la inteligencia, que puedan relacionar conceptos, relacionar definiciones y que puedan aplicar o crear razonamientos a partir de los conocimientos y de los conceptos que ustedes manejan, ¿sí? Ya lo dejo en claro para que lo manejen, para que lo sepan. Esto dice el artículo 1. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, es decir, que primero nombra a la ley, ¿sí? La ley que resulte aplicable al caso, obviamente, y establece una pauta importante, que es conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sean parte. ¿Dónde se encuentran los tratados de derechos humanos en nuestra Constitución? ¿Alguien se acuerda? Artículo 75, inciso 22. Artículo 75. Inciso 22. 22. Inciso 22. Bien. Ahí están los tratados de derechos humanos, ¿sí? Los tratados de derechos humanos, incorporados en el 75, inciso 22, tienen la misma jerarquía que la Constitución. El último tratado que se incorporó es el tratado de la Convención de las Personas con Discapacidad, que si no me equivoco se incorporó en el 2012. 2012. Si no me equivoco. Puede que me equivoque y me falle un poco la memoria, pero creo que era en el 2012. Bien. Entonces, primero le está diciendo al juez, señor juez, usted tiene que resolver con la ley, pero esa ley la tiene que aplicar teniendo en consideración a la Constitución y los tratados de derechos humanos en la que la República sea parte. Acá ya voy a seguir explicando esto, pero ¿qué le está diciendo al juez? Algo que es importante que ustedes ya tengan en consideración. Que, Juan Cruz, ahí silencié el micrófono porque hace un ruido. Ahí yo te silencié. ¿Qué significa eso? Que la ley no es una ley que está ahí perdida solita en el universo. Esa ley forma parte de un todo, forma parte del derecho, ¿sí? Entonces, esa ley no tiene que integrar. Ya voy a explicar por qué
no está bien lo que has dicho, Lucía, pero está bien tu aporte. Siempre es preferible aportar y corregir que no hacer nada, que no poner nada. Así que ya voy a decir por qué lo que vos pusiste es incorrecto, pero podría de alguna manera estar correcto, según como lo has pensado. Entonces, esa ley forma parte de un todo. Ustedes cuando vean más adelante la unidad de ordenamiento jurídico, van a ver que el ordenamiento jurídico está formado por leyes, pero también por todos estos otros elementos que forman parte del derecho. Entonces el juez, esa ley que tiene que aplicar al caso, tiene que tener en cuenta, al momento de aplicar, la tiene que interpretar, para que esa ley aplicada en el caso no vaya en contra de leyes de jerarquía superior. Si se acuerdan algo que vieron rápidamente en el fundamento del derecho cuando vimos a Kelsen, ven que Kelsen establece que el ordenamiento jurídico es un todo jerárquico donde hay normas que están por arriba y hay normas que van abajo. En este todo, en esta pirámide jurídica de Kelsen, esa ley que yo voy a aplicar, que va a aplicar el juez, tiene que hacer el control, no sé si han escuchado esto en privado, el control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿sí? O el doble control de constitucionalidad-convencionalidad, o hacer el control con el bloque de constitucionalidad-convencionalidad, lo pueden haber escuchado de diferentes maneras, pero ¿qué tiene que hacer el juez? Pensar que esa aplicación de la norma no tiene que ir en contra de los tratados internacionales y la Constitución. ¿Por qué está incorporado esto en el artículo 1? De repente, en el 2015, cuando se creó el Código Civil y Comercial, ¿había que tener en cuenta la Constitución? No. Siempre estuvo la Constitución. Y antes del 2015, que se modificó el Código Civil y Comercial, estaba la Constitución y estaban los tratados de derechos humanos desde el año 94, que se modificó la Constitución. Estaba todo eso. Pero ¿qué pasaba? Por motivos históricos, casi por así decirlo, el derecho privado estaba en un lado y la Constitución y el derecho público estaba en otro lado. Por eso yo les digo que ahora ya no se utiliza la denominación derecho público y derecho privado, ¿sí? Pero si bien en la enseñanza algunos planes de estudio todavía lo dejan con esa denominación, porque ya todo el derecho está bajo de la Constitución, y la Constitución es pública, es privada. Tiene normativa y todo el derecho tiene que estar por abajo de la ley suprema de la nación, como dice el artículo 31 de la Constitución Nacional. Entonces, el juez cuando aplica la norma, no solo aplica la norma, tiene que tener en cuenta que esa norma no vaya en contra de los tratados y de la Constitución Nacional. Y acuérdense que la Constitución Nacional tampoco solamente tiene normas, sino que también tiene principios y valores. Yo acá les he puesto en rojito esto que dice: a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. ¿Por qué yo lo he puesto en rojo? Todo esto que está es el artículo 1, pero yo le he puesto diferentes colores para justamente indicar determinadas cosas. Esta parte de a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Para mí y para muchos autores está de más. O por lo menos va en otro lado, no acá. Pero como el antiguo artículo de Fuentes del Código de Vélez decía, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, quedó ahí. Hay muchas cosas del Código Civil y Comercial nuevo que han quedado como algunas cosas bien, otras cosas que se copió y se pegó, y entonces quedó así, medio. Pasó también algo que está bueno, pero que les terminó de faltar algo, que es que se le dio las distintas partes o los distintos temas del Código Civil a los expertos de cada tema, ¿sí? A ver, tema contrato a los que más saben de contrato, tema sucesiones a los capos de las sucesiones, tema de familia a los capos de familia. Entonces, buenísimo eso, porque los expertos de cada tema revisaron en esta comisión de creación del Código Civil y Comercial lo que más saben hacer, que está buenísimo. Pero ¿qué faltó? Una revisión íntegra. El Código de Vélez era de Vélez, él solo revisó todo, hizo todo y no tenía incoherencias.
Entonces este código tiene algunas cosas, unas contradicciones o algunas remisiones que de un título remite a otro lado y claro, los del otro capítulo no pusieron eso que habían dicho los de este capítulo. O sea, hay cosas que quedaron así medio y que ahora, bueno, se resuelven a través de la interpretación de la doctrina o de los jueces de la jurisprudencia. Pero hay algunas cuestiones como ese pedacito que tiene que ver con la interpretación, cómo debe el juez, qué debe tener en cuenta la finalidad de la norma, que ha quedado mal puesto ahí porque va en el artículo 2, que justamente se contradice con lo que dice el artículo 2. Y después menciona otras fuentes que dice los usos, prácticas y costumbres, ¿sí? Que dijo ahí su compañera, que habló de las costumbres. Se agregan los usos y las prácticas. ¿Por qué? Porque el Código Civil de Vélez solamente hablaba de la costumbre. Pero el Código Civil, el Código de Comercio, ustedes han tenido la suerte de tener que estudiar un código unificado. Un Código Civil y Comercial que no llega ni a 400 artículos. Yo cuando tuve que estudiar, había que estudiar el Código Civil y el Código de Comercio, que cada uno tenía como 5.000 artículos. O sea que siéntanse mejor que lo que pasamos nosotros, que eran 2 códigos gigantes. Y los usos y las prácticas se incorporaron acá a las costumbres porque los usos y las prácticas tienen muchas aplicaciones dentro del derecho comercial. Y al unificarse, se eligió utilizar usos, prácticas y costumbres. Pero ¿cuándo va a ser obligatoria los usos, prácticas y la costumbre? ¿Cualquier costumbre es fuente de derecho? No. La costumbre son vinculantes, es decir, son obligatorias y son exigibles en 2 casos. Cuando las leyes o los interesados se refieren a ellas, que sería la primera parte, es decir, cuando una ley diga en los contratos de consumo se tendrán en cuenta las prácticas del comercio local. Estoy inventando una ley, ¿no es cierto? Entonces esa ley está diciendo o está remitiendo a la costumbre. Entonces el juez cuando tenga que interpretar o resolver un caso, esa ley lo llevó a que deba revisar cuál es la práctica del lugar. O cuando los interesados se refieren a ellos. ¿Qué significa cuando los interesados se refieren a ellos? Cuando en un contrato las partes o los particulares, sí, ahí estoy con alguien que levantó la mano. En un contrato las partes o los particulares acordaron tener en cuenta la costumbre. Es decir, hacemos el contrato no sé, de alguna compraventa en cuotas de algo, de un negocio local, y en el contrato ponemos que si hay algún inconveniente se tendrán en cuenta las prácticas habituales. Por ejemplo, no sé, si no ponemos cuál es la tasa de interés, en el caso que o no está previsto en el contrato que pongamos que si los pagos son el 1 al 10 y después no ponemos qué pasa si paga tarde, y la práctica todo el mundo sabe que si alguien paga con demora, probablemente va a tener que pagar con interés. Y entonces, bueno, se puede establecer que si no hay nada previsto en cuanto a los pagos fuera de términos, se estará a las prácticas y costumbres del comercio. Y entonces, puede ser que en ese contrato nosotros acordemos remitir a las costumbres para resolver alguna situación. O, dice, y ahí termino con la costumbre, voy a la pregunta, en situaciones no regladas legalmente. ¿Qué significa en situaciones no regladas legalmente? En el caso de alguna ausencia de norma, las conocidas lagunas del derecho, donde no hay nada escrito respecto de un tema. Se puede recurrir a la costumbre. Pero acá dice algo que es muy importante, que es que siempre que no sean contrarios a derecho. Y acá ven, cuando dice derecho, está obviamente haciendo referencia a todo el derecho. No solamente a la ley o a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, está también a todos los otros elementos del derecho como los principios o los valores, ¿sí? Entonces la costumbre se va a aplicar cuando la ley o las partes se refieren a ello a través de un contrato o en alguna situación donde hay una norma escrita que
sobre determinado tema, pero siempre y cuando esa costumbre, ese uso o práctica no sea contrario al derecho. Voy a la... Ustedes ahí en el material tienen... Esperen que me perdí. Ahí está. Voy a preguntar a Natalia antes de seguir. Sí. ¿Estás ahí, Natalia? Sí, profe, la había mandado en comentarios. No entiendo bien si existe la ley o depende de contratos. Es que dice, cuando la ley o los interesados se refieren a ella. Es decir, cuando hay una ley que remita a la costumbre, por una parte, o cuando en algún contrato las partes pueden haber creado una cláusula que establezca que si hay algún desacuerdo sobre un tema determinado o algo que no hayan previsto en el contrato, puedan recurrir a la costumbre. Ustedes no sé si en privado ven el tema de la autonomía de la voluntad y de los contratos, ¿sí? Lo que las partes crean o establecen en un contrato es como si fuera ley para las partes. Tiene la misma obligatoriedad que la ley. Entonces puede ser que se remita la costumbre a partir de una ley o a través de un contrato, que obviamente el contrato obliga a las partes involucradas, no obliga a otras personas, no tiene efectos contra otras personas. No sé si con eso te sirvió. Bien. Espérense que se me fue. Ahí. Bien. Entonces, primera fuente, la ley, la costumbre. Ustedes en el material tienen la clasificación de las fuentes, que son las fuentes formales y las materiales. Las fuentes formales son las que son obligatorias y generales, y las materiales las que le falta alguno de esos elementos. Obviamente que van a ser fuentes formales la ley, la costumbre, cuando, en estos casos, porque acá te dice el artículo, son vinculantes, es decir, son obligatorias cuando, si hay una costumbre que es contraria al derecho, ¿va a ser fuente formal? No, va a ser fuente material. Entonces, para que las fuentes sean formales, tienen que ser generales y obligatorias, como las leyes son generales y son obligatorias. Y la costumbre, en el caso que establece acá. Esto lo voy a pasar porque es fácil, las definiciones de ley, las características, la clasificación de las leyes, después en todo caso lo ven y lo vemos el miércoles en la consulta. La etapa en la formación de las leyes, eso en el aula virtual, si no me equivoco, ahí voy a compartírselos, en el aula virtual. Sí, todo esto es unidad 3, Agustina. Ahora me ha salido el aula virtual. ¿Se ve algo ahí? No. ¿Ahora se ve? Sí, profe. Bueno. Acá en la unidad 3 van a ver que donde dice enlaces de interés sobre la ley, hacen clic allí y está un link sobre cómo son las etapas de la formación de las leyes, que está bastante bien explicado, con información del sitio web del Congreso de la Nación, ¿sí? Y bueno, y acá les puse una nota del año pasado, que bueno, porque Mendoza fue la primera provincia que aprobó una ley digital en el país, y acá está el artículo de legislatura abierta. ¿Se acuerdan que el año pasado, bueno, la gran crisis era que no se podían, estaba parado el Congreso porque no había cómo sesionar, y bueno, hasta que se incorporaron las sesiones por Zoom, las sesiones virtuales, se reguló todo eso, cómo iba a ser la votación, y bueno, todas esas cuestiones. Sí, Agustina, la 2 la hemos finalizado hace rato. Te recomiendo para que
vayas como siguiendo mejor, que tengas el programa a mano. Así no hay problema. Así no vas siguiendo. O el aula virtual también puedes tenerla abierta. Bien, entonces tenemos estas dos principales fuentes de derecho y después tenemos las otras fuentes del derecho que son, acá está la bibliografía, ¿sí? El punto del 1 al 6 y el último punto que son los actos jurídicos. Y acá hay bibliografía complementaria, que está la de las etapas de formación de las leyes. Vamos a avanzar un poquito más y ya dejamos acá. Así hacen preguntas. Alguien levantó la mano, Florencia. Hola, profe. Sí, quería preguntar si en el final las etapas de la formación de las leyes es importante. Sí. O sea, si lo tenemos que estudiar sí o sí. Sí, lo evaluamos, sí, obviamente. Perfecto. Gracias. Después de eso se lo van a preguntar con un detalle tremendo en segundo año cuando tengan derecho constitucional. En derecho constitucional van a tenerlo con más detalle. Nosotros les preguntamos básicamente cuáles son las etapas, por ejemplo la iniciativa, cómo puede ser la iniciativa, quién presenta un proyecto de ley, qué es la iniciativa popular, cómo es la discusión sobre tablas, si jurado o comisión, cómo tiene que ser la sanción, la media sanción, cómo se aprueba la Cámara de Origen, la Cámara Revisora. Todo eso que quizás alguien haya visto en la secundaria también, porque en algunas secundarias se da las etapas de la formación de las leyes, el proceso legislativo se da. Que es la sanción, que es la promulgación, que es la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, el veto, que no es el veto Godoy, sino que el veto de vetar una ley, no es el veto de privado, mi amigo Beto, no, es el veto con B corta. Y después tenemos la publicación de la ley y la entrada de vigencia. Eso lo vemos nosotros. Bien. A ver, ando por aquí. ¿Qué es lo que está ahí en el material? Y acá nosotros le hemos puesto más o menos con un cuadrito, más o menos cómo funciona. ¿Qué pasa si la Cámara de Origen aprueba el proyecto y la Cámara Revisora lo aprueba? Se sanciona. Es importante que sepan utilizar ahora bien, esto les va a servir, y acá sí presten mucha atención, a utilizar bien la terminología, ¿sí? Porque después dicen, se sancionó, se promulgó, se entró en vigencia, o sea, todo eso lo dicen mezclado, no saben cuál es qué cosa. Entonces, por ahí dicen, ¿y cuándo entra en vigencia una norma? Y te dicen con la sanción. No, si la sanción está a mitad del camino en el proceso de formación de la ley, entonces no puedes decir la sanción está mal. Entonces, por ahí el conocer bien el proceso de formación de las leyes sirve para no tener esos errores en el uso de la terminología, después cuando ustedes se vayan expresando correctamente. O sea, ustedes tengan en consideración que van a ir incorporando el lenguaje jurídico, ¿sí? Entonces, ya cuando estén preparando un final, no es lo mismo que digan sanción o promulgación o entrada en vigencia de manera indistinta, porque indica que no manejan el proceso de formación de las leyes. Entonces, es importante que vayan incorporando y corrigiendo, porque después es difícil, cuando uno aprende algo mal, es difícil volver para atrás, porque ya lo incorporó mal. Vieron que cuando uno se aprende algo mal, después te cuesta sacarte de la cabeza eso que aprendiste mal, porque uno es como que ese primer momento que lo aprendió queda más. Entonces es preferible que lo corrijan a tiempo, que no graben el error, que no se grabe el error, para después no tener problemas. No se puede tratar por todo el año legislativo que sigue, ¿no es cierto? Bien. No sé si se ve... Ay, se me abrió otra pantalla que nada que ver. No sé qué se ve en este momento. Si usted me dice. ¿Se ve el Power? El calendario. No, un calendario, profe. El calendario. ¿El calendario del Meet?
Sí, ese mismo. Sí, profe. Claro, nada que ver. A ver. Sí, Guadalupe, vemos las fuentes del derecho, todas, formales y materiales. A ver ahí, ¿se ve el power? Sí, profe, se ve. Sí, ahora sí, profe. Bueno, acá está este cuadrito que era el que yo le decía. ¿Qué pasa? La cámara de origen. La cámara de origen es la cámara donde se inicia el proyecto de ley, donde se da comienzo al proyecto de ley. Después te van a ver en el material. Cosa que tienen que saber ya, pregunta. ¿A quién representan los senadores y a quiénes representan los diputados? Al pueblo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál a cuál? Debería tener una corneta acá, así, de otra de las preguntas gruesas. Porque ¿Los para senadores no representan al pueblo? no. Los diputados. Profe, puede ser que unos representen a las provincias y el otro, digamos, a la nación. No. Los diputados representan a los ciudadanos. Los diputados representan a los ciudadanos y los senadores a las provincias. Bien. Dios me libre cuando tengamos que votar con todos ustedes allí que no saben ni a quién van a votar. Dios que Rounds nos ilumine con la asamblea. Bien, así están. Los diputados representan al pueblo y los senadores representan a las provincias. Por eso hay más diputados y la diferencia en el poder legislativo está dado por los diputados. No, los diputados se identifican con la cámara baja. Eso es por una clasificación que se toma del Parlamento inglés, donde se denominan diferentes. La cámara alta hace referencia al Senado y la cámara baja o cámara de los comunes, que es una denominación antigua, hace referencia al pueblo, a los ciudadanos. Entonces, la cantidad de diputados va a ser proporcional a la cantidad de habitantes. En cambio, la cantidad de senadores es igual para todas las provincias. Es decir, hay 3 senadores por provincia. Todas las provincias tenemos la misma cantidad de representantes en el Senado. Entonces, bueno, es más pareja la votación. Pero obviamente, en diputados pasa que provincias como Buenos Aires tienen la cantidad de diputados, más diputados que varias provincias juntas, ¿sí? Por la cantidad de habitantes. Entonces, muchas veces las decisiones se toman teniendo en cuenta los legisladores de aquellas provincias que tienen más votos, que tienen más votos, sí, porque tienen más legisladores. Entonces, hay temas que el proyecto ingresa por la Cámara de Diputados porque son temas que se vinculan con los ciudadanos. Por ejemplo, todas las normativas en las que se establecen impuestos que van a recaer en las personas o en los ciudadanos, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, un proyecto de ley que modifique el impuesto a la ganancia como el que se ha aprobado, ingresa por la Cámara de Diputados, porque afecta a los diputados. Si hay un proyecto de ley que va a cambiar cómo se distribuyen el presupuesto de la coparticipación federal entre las provincias, cuánta plata se le va a entregar a cada provincia, ese proyecto va a entrar por senadores y esa va a ser la Cámara de Origen, ¿sí? Entonces la Constitución establece sobre qué temas la Cámara de Origen será la de diputados y sobre cuáles son la de senadores. A mí me basta con que sepan a qué representa cada uno, no solo por introducción al derecho, sino porque todos ustedes votan. Y eso me parece más grave que no lo sepan en una mesa de introducción al derecho. Y por eso lo pedimos, porque además estamos formando profesionales y ciudadanos. Si no saben quiénes son los representantes que votan, estamos complicados. Entonces, en función de eso, le va a hacer la Cámara de Origen, la de senadores o la de diputados, según cuál sea el tipo de proyecto de ley, ¿sí? Y entonces acá establece que, ¿qué pasa?
qué pasa, cuántos votos en la de origen, ¿verdad? Y cuál es el resultado. Y después va al Poder Ejecutivo, que es el presidente, eso lo digo por las dudas. ¿Y qué pasa? Si el Poder Ejecutivo veta, ¿cuál es el procedimiento que tiene que pasar? Si obviamente el Poder Ejecutivo aprueba, ya la ley se publica. Acá vamos a ver qué tipo de costumbre hay. Después seguimos con el material, con las costumbres. ¿Cuáles son los elementos de la definición de costumbre? Acuérdense que tiene dos elementos, el elemento subjetivo y el objetivo. El elemento objetivo es la repetición de una conducta por un periodo prolongado de tiempo y por un número indeterminado de personas. Una moda no es una costumbre, ¿no es cierto? Como para que tengan la diferencia. Y subjetivo es que las personas realizan esa determinada conducta porque consideran que esa conducta debe ser obligatoria, que es algo que por ahí mencionó su compañera, que si no me equivoco era Florencia. Después están los tipos de costumbre, que es lo que yo le expliqué en el artículo 1. ¿Un ejemplo de costumbre jurídica objetiva? No, es que los elementos son objetivos, no es un tipo de costumbre. Los tipos de costumbre son estas. Según la ley, o secundum legem, las praeter legem, o ante las situaciones no regladas, y contra legem, o contrarias a derecho. Los elementos de la costumbre son el objetivo y el subjetivo, es decir, que una conducta para considerarse costumbre debe tener un elemento objetivo, que es que sea una conducta reiterada y que sea una conducta que realizan un número indeterminado de personas, muchas personas de una sociedad, por un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? Ese sería el elemento objetivo, el elemento que se puede visualizar, por así decirlo. Y el elemento subjetivo de la costumbre es que todas las personas que realizan esa conducta la realizan por conciencia de obligatoriedad. El ejemplo clásico, que ya no es una costumbre porque pasó a estar transformarse en una norma, pero que nació como una costumbre, era el clásico de ceder el asiento en el micro a las personas mayores, a la persona embarazada o a alguna persona con discapacidad. ¿Sí? Ahora se tuvo que crear una norma, porque lamentablemente la gente dejó de realizar esa conducta habitualmente y tuvo que crearse una norma para exigirla. Pero antes, mucho tiempo antes, si una persona, un abuelo o una abuela se subía al micro y estaban todos los asientos ocupados, las personas más jóvenes se paraban para que el abuelo se sentara. No había nadie, no había alguien que decirle. Ahora la mayoría de la gente se hace la dormida, o que mira el celular, o que mira por la ventana, para no pararse y darle el asiento a una persona mayor que lo necesita más que uno. ¿Sí? Lamentablemente estamos así de degradados socialmente. Pero eso antes no pasaba. Automáticamente alguien se paraba para colaborar, para ceder el asiento. Es una costumbre. Y todas las personas la hacían porque consideraban que era lo que había que hacer. ¿Sí? Cuando esa costumbre se fue perdiendo, y en donde la gente no lo hacía porque no tenía esa conciencia de obligatoriedad, se creó la norma que establece que los 4 primeros asientos son para personas con discapacidad, adultos mayores o personas embarazadas o mujeres embarazadas. Y entonces, bueno, ahora el chofer puede llegar a decirle a alguien si se puede levantar porque esos asientos son reservados. Esperemos y ahora roguemos de que al que se lo dice no le dé una trompada al chofer o lo insulte por pararse, que eso es otra cuestión, en donde vemos que a veces las normas no alcanzan para resolver una situación. Porque por ahí el chofer dice, no, yo no me voy a arriesgar a que me insulten o que me peguen por pedirle el asiento.
esperemos que alguien se pare y le dé el asiento a la persona. Bueno, esa era antes una costumbre que era obligatoria. Porque todas las personas las hacían por considerar que eran obligatorias, aunque no había una norma que así lo dijera. Esa es la costumbre jurídica, ¿sí? Por ejemplo, una costumbre actualmente podría ser pagar al contado montos chicos de dinero, una práctica comercial. Nadie va a pagar con débito un tatín, un alfajor. Porque os quiero te voy a decir, no. Como a veces te ponen compras mínimas tanta plata, ¿sí? Pero es una costumbre de que uno no va a ir a la verdulería con débito, a la verdulería del barrio, que el verdulero no tiene, la mayoría de los casos no tienen postnet. Es una práctica comprar ese tipo de cosas al contado, ¿sí? Es una práctica comercial. Si vos querés ir a pagar, no tenés contado y bueno, metete en un supermercado a comprar la verdura porque en la verdulería del barrio no lo vas a conseguir. Aunque algunos se han modernizado, algunos mercaditos de los barrios. ¿Alguien levantó la mano porque sentí un sonido? No sé si era el chat. Sí, profe, fui yo, Florencia. Florencia. Me quedé con eso de la costumbre con respecto a los comerciantes. Si bien a lo mejor es una costumbre, pero también creo que ya está como, es como obligatorio que todos los comerciantes ya tengan un postnet para que las personas puedan pagar con débito, más allá si sea un tatín o no. No sé si estoy equivocada. Creo que ya está establecido esa compra, la compra por medios electrónicos. Lo que no sé si hay un mínimo. Si la normativa establece un mínimo, lo desconozco, pero me parece que establece un mínimo. Claro, sí, de compra. No. Por eso se han implementado otras. A ver, siempre la actividad comercial va muchas veces adelante de las modificaciones legislativas, porque es lo que mueve la economía y lo que mueve la vida de las personas. Entonces, muchos negocios que para pedir un postnet tienen que hacer todo un trámite y tiene determinados costos y demás, ha aparecido Mercado Pago, que es una aplicación gratuita, que todas las personas la tienen, que te da un almacenamiento digital del dinero y de alguna manera muchas personas o muchos negocios de estos chiquitos que no tienen controlador fiscal, que no tienen caja, por así decirlo, está trabajando con Mercado Pago. Entonces, ¿cómo se resuelve? Y escaneas el código y se hace la compra y se hace la venta a través de ese dispositivo. Y hay otros, pero bueno, yo el que conozco es Mercado Pago. Sí, Florencia. Profe, y entonces esa sería la mecánica cada vez que se va a aplicar, o sea, a normativizar, digamos, una costumbre. Es a medida que se va perdiendo, esa sería la mecánica, se va perdiendo, es decir, bueno, no necesariamente. No necesariamente, porque hay costumbres que se pierden y que se pierden y no aparece una norma para regular esa conducta que se perdió, porque puede ser que se haya dejado de hacer esa práctica justamente porque se ha modernizado una determinada actividad y entonces la costumbre era aplicada a algo que ya ahora no funciona. O sea, no necesariamente la costumbre se reemplaza por la ley. Normalmente lo que pasa es que cuando aparece una ley es porque ya había una situación, ya en los hechos se fueron dando determinadas prácticas que hicieron necesario regular. Por ejemplo, cuando el Código Civil de Vélez no establecía el divorcio, ¿sí? Hace años atrás. Y la gente cuando se peleaba, las parejas se separaban. Igual, no es que no se separaban porque no estaba la ley que establecía que se podían divorciar. La gente se separaba y se iba de la casa y se hacían otras familias y tenían otros hijos y después cuando se morían, se armaban unos toletones
porque tenía 2 esposas, 8 hijos, que uno eran los hijos, otro no eran los hijos, y se agarraban en las audiencias de la sucesión a trompadas entre todos, porque eran todos los hijos, y ya estaba casado con otro, y era todo un desastre. Y cuando apareció el divorcio era porque fue una necesidad, porque la realidad ya no daba para más, porque había tantos conflictos que la ley vino a dar una solución. Es decir, si toda gente no se quiere más, que se vaya cada uno a su casa, si se quieren separar, que se separen, que armen otra familia, pero que la ley cierre los vínculos legales para evitar el problema de los bienes gananciales, el problema de los hijos, el problema de la casa, todas esas cosas, porque la gente se separó y después no se podía comprar otra cosa, porque decía, si me compro otra casa, me compro este auto, todavía estoy casado con este o con esta, y entonces después cuando me muera va a heredar la casa que yo me compré con la nueva familia, y la otra nueva mujer no va a querer poner un peso en la casa porque después se la va a agarrar la otra cuando se muera, que es la esposa. Eso era lo que pasaba en la realidad. Y entonces la ley dijo, no, bueno, a ver, era un problema para la ley que esa situación no se regulara. Hay gente que se casaba en otros países, que era... hay una canción que dice, casémonos vía México para los más mayores de esta clase. Bueno, era porque la gente, como no se podía casar acá porque estaba prohibido, se iba y se casaba en otro país, entonces estaban casados. Pero ese matrimonio tenía validez en ese otro país, no acá. Bueno, todo, y el derecho que iba tarde, pero iba resolviendo. ¿Qué pasó con el matrimonio igualitario? Igual, lo mismo, había muchas parejas de personas del mismo sexo que eran parejas de muchísimos años, pero cuando se moría uno, en la mayoría de los casos, los hijos de la otra persona, que muchas veces había tenido hijos, había tenido una familia, una esposa, lo que sea, le querían sacar toda la nueva pareja. ¿Por qué? Esa pareja no tenía ningún derecho, no existía para la ley. Entonces heredaban todos los hijos, y por ahí los hijos, por ahí... Cuando el padre le dijo que era gay, no le hablaron nunca más en la vida. Y después el padre tiene un departamento, una casa, un auto, y ahí le van a ir a sacar todo, aunque nunca más lo cuidaron cuando se estaba muriendo, y lo cuidó la pareja toda la vida. Y esa pareja quedaba sin nada, y lo echaban a la calle. Eso era lo que pasaba. Más allá de, obviamente, lo que más se ve en la realidad, la posibilidad de casarse, la propia elección de la identidad y de la elección sexual, que eso es otro tema. Los problemas jurídicos se dan en estas situaciones, de las parejas que se quedaban en la calle, que los hijos los echaban, o que no tenían ningún derecho para reclamar nada porque no eran nada. Porque el Código de Vélez hablaba de la viuda sin hijos, de la nuera viuda sin hijos que heredaba, pero no hablaba del nuero o del yerno, que no tenía hijos y era la pareja gay, puede ser de hombre o mujer, pero en esa época se daban más las situaciones de hombres, ¿no es cierto? Y quedaban en la nada. Y bueno, la ley estableció yo conozco muchos amigos, más que nada amigos que se casan justamente para evitar los problemas con la familia de alguno de ellos por los bienes, para que después la pareja no quede en la nada cuando la familia probablemente los quiera dejar en la calle. Entonces normalmente el derecho o la ley aparece como fuente formal, pero antes ya ha habido todo un trayecto, ha habido años, ha habido situaciones, ha habido problemáticas, la posibilidad de cambiar, de divorciarse, después de los 6 meses de casado, que apareció en el nuevo Código Civil y Comercial, era porque muchas parejas al año de casado se peleaban y no se podían separar, porque la ley establecía 3 años de casado para divorciarte. Y vos, ¿qué le decías a tu cliente? Iba al estudio y decías, no, mira, aguántelo 2 años más, duerma uno en cada pieza, y después vienen a divorciarse, porque eso es lo que vos le tenías que decir. Me quiero divorciar. ¿Cuánto se casó? Hace 6 meses, y no, tienen que esperar 3 años. Imagínense la gente, decía, no, si ya lo odio, me engañó, no quiero saber más nada, me quiero divorciar. Entonces, ¿qué había que hacer? Presentar
un reclamo por la inconstitucionalidad del artículo del Código Civil que establecía los 3 años, ¿sí? Que después te lo daban y entonces lo divorciaban. Pero tenía que hacer un doble como proceso. Primero declarar la inconstitucionalidad para cada caso concreto y después avanzábamos. ¿Y qué pasó? Y bueno, se achicó el plazo. Son 6 meses nada más. Yo tuve un caso, un divorcio, que volvieron de la luna de miel y se querían divorciar. O sea, 10 días, 15 días. Les duró. Y entonces hicimos un acuerdo, todavía no se podía. Se separaron porque vos podías pedir la separación personal a los 2 años y después convertimos en la separación en divorcio cuando se cumplieron los 3 años. Pero estaban separados porque ella en la luna de miel le dijo que andaba hace como 10 años con otro. O sea. Y lograron deshacer el matrimonio religioso, digamos. Pudieron, que eso es re difícil, porque tenés que contratar a un abogado especialista en derecho canónico y se hace toda una presentación en el Vaticano y te deshacen el matrimonio religioso. Claro, por la iglesia, porque si no vos, si te divorcias, no te puedes casar de vuelta. O sea, para la iglesia católica, si te divorcias, no te puedes casar. Pero si anulás el matrimonio, te puedes volver a casar. Pero para anular el matrimonio, hay que cumplir un montón de requisitos y sale carísimo. Bueno, pero esta pareja tenía mucha plata y lo hizo. Entonces después él se pudo volver a casar. Imagínense, claro, por la iglesia. Igual hay una iglesia en Mendoza que casa divorciados. La iglesia ortodoxa. Les aviso, porque esas cosas siempre se sabe. Un abogado la tiene que saber, porque te preguntan. Bien, entonces, normalmente, siempre, la ley va tarde. Nunca viene la ley a primero. Y siempre la ley va resolviendo ya problemas que normalmente se han resuelto a través de las prácticas o las costumbres o a través de la jurisprudencia. Los jueces van sentando criterios, jurisprudencia, y a partir muchas cosas del Código Civil y Comercial nuevo son jurisprudencia que ya era aplicada y digamos, aceptada por toda la comunidad jurídica. O sea, no eran cambios tan nuevos, porque todo eso se hacía antes, lo que sí generaba mucho más trabajo, porque había que declarar las inconstitucionalidades y demás, y entonces, bueno, como que de alguna manera lo que hizo el Código Civil Comercial fue como ordenar y actualizar la normativa. Pero hay cosas que igual se resuelven. Bien, dejamos aquí, así la próxima vez vemos el tema de la jurisprudencia, porque si no se nos va a hacer muy largo y es mucha información. Y para la próxima clase, esperen que se me fue todo. Ya saben que hay 2 cosas que tienen que saber como de vida o muerte, que el derecho y la ley no es lo mismo, y a quienes representan los senadores y los diputados. O sea, preguntas clave. Preguntas clave, entre tantas otras. Y traten de leer el material de lo que, por lo menos de lo que hemos visto hasta ahora, así podemos el miércoles sacar algunas dudas y poder ir avanzando. Traten de ir avanzando, de no atrasarse, de ir aunque sea de a poquito, dedicarle unas horitas a cada una de las materias para que no se les haga después todo junto, porque cuando tengan que estudiar para el parcial, si no han leído nada, tienen que arrancar de cero, no van a tener los encuentros para preguntar nada, les va a ir mal, la realidad. Entonces, traten, aunque sea, de organizarse, de planificar y darle, no sé, los que tengan más tiempo, a la mañana le dan 2 horas a tal materia, después o por días, como ustedes quieran, cada uno se organiza como mejor tiene su tiempo, pero organícense para no ir sacrificando una cosa por otra, sino haciendo todo a un ritmo quizá más lento, pero no digan, me pongo con político y lo otro lo dejo, porque después les va a costar y por ahí no van a tener un buen resultado en todo lo otro. Bueno, chiquis,
Estamos. Anoten todas las dudas y vayan leyendo y nos encontramos el miércoles. El miércoles yo puedo a partir de las 2. No sé si a todos les viene bien a las 2. Los pregunto acá, que son los que están cursando. Sí. ¿O prefieren a las 2:30? 2:30 sí puede ser. 2:30. Puede ser, profe. 2:30. Yo a las 2 estoy almorzando, profe. Si no, no alcanzo a almorzar. Bueno, 2:30. 2:30. 2:30 entonces, listo. Sí, está bien. 14:30. Yo ahora armo el link y los pongo a las 14:30. El miércoles, profe. Disculpe que El miércoles sí. El miércoles me toca a mí otra vez, porque vamos a terminar de ver esta unidad. Y bueno, las dudas que hayan quedado acá, traten de revisar el material y así lo vamos avanzando. ¿Sí? Alguien preguntó, y a ver, bidimensional son 2 dimensiones, tridimensional son 3 dimensiones y multidimensional son más dimensiones, que es el modelo de Martínez Paz. Eso es de la 1, que tiene la sociología, el modelo antropológico, la dimensión cultural y la dimensión positiva, que incluye la normativa y la ética. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el miércoles. Que estén bien, cuídense mucho. Chao, hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Ánimo. Gracias por la clase. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.